Continuamos con más información aquí en Noticias Caracol. Don Juan Carlos Mateos, buenos días. Muy buenos días, Juanca. Bueno, estamos llenos de noticias políticas. La última, muy importante, es el anuncio de la precandidata Paloma Valencia. Candidata ya, perdón, sí. Como nueva integrante de la gran consulta de lo que muchos analistas políticos llaman esta centro-derecha, ¿no? Exactamente, la gran consulta por Colombia. 8 de marzo, ¿no? Sí, 8 de marzo. Voy a saludarla a esta hora de la mañana. Candidata Paloma Valencia, un placer tenerla aquí en Noticias Caracol. Juan Camilo, Juan Carlos, un saludo cariñoso, como para todos los televidentes en la mañana de hoy. Bueno, candidata, ¿qué la hizo convencerse de que tenía que pertenecer a esta gran consulta por Colombia? ¿Por qué se unió a esta gran consulta? Bueno, usted sabe que el presidente Uribe siempre habló de una consulta desde de Abelardo hasta Fajardo, con el propósito de lograr unidad, porque es que el país está en un momento muy difícil, donde el estatismo quiere continuar. Ya el heredero, el senador Cepeda, está diciendo que todos los sectores estratégicos de la economía tienen que pertenecerle al Estado. Estamos ante Iván Cepeda, el papá de la paz total que le entregó a los violentos este territorio. Estamos viendo ahora cómo se toman los pueblos, las estaciones de servicio, pasan 10 horas y no los atienden, 40.000 muertos, 80% más de terrorismo. Y a eso súmele un gobierno con unas ínfulas antidemocráticas, como estamos viendo en esta emergencia económica de hoy. Todo el tiempo es violando la ley y pasando por encima del Estado del Derecho. Entonces, yo sí creo que aquí había razones que invitan a que todos nos organicemos para derrotar al heredero y para evitar que Colombia caiga en ese precipicio que se está abriendo ante nuestros pies. Dice usted que derrotar al heredero, pero también se abre un espacio amplio para el Centro Democrático como partido político. Además están aspirando a por lo menos 25 curules en el Congreso. No en vano, el número 25 es el expresidente Álvaro Uribe. ¿Eso también le da juego político al Centro Democrático dentro de la gran consulta? Nosotros queremos convertirnos en la mayor fuerza política de Colombia, por supuesto que sí. Este ha sido el partido que le ha hecho oposición a Petro desde el primer momento y que lo hemos contado con algunos como el Cambio Radical y algunos nombres individuales que han ayudado a estar pendientes de que este país no cayera. Pero nosotros necesitamos crecer y necesitamos no solamente, como decíamos, derrotar al heredero, sino construir un país que se parezca más al que nos merecemos. Este país tiene una urgencia a enriquecerse porque nos estamos volviendo viejos antes de volvernos ricos. Este país tiene todavía 5.600.000 colombianos en pobreza extrema. Este país tiene 16 millones de pobres. Todo eso yo creo que lo alienta a uno a querer hacer equipos, a querer unirnos para sacar este país adelante porque el tiempo se nos está acabando. Esta es una nueva generación en la política que tiene que ponerle velocidad y tratar de sacar adelante este país para construir esa Colombia que nos merecemos, que sí es posible. Uno no se puede resignar con un país violento, pobre y además de todo sin oportunidades. Hay que trabajar para construir ese país que viva en paz, que tenga oportunidades, que supere toda la pobreza. Candidata, ¿qué tanto esta decisión la aleja de Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial? No, no nos aleja. Yo creo que aquí hay una visión compartida y es que no queremos que el comunismo, del estatismo, de la falta de libertad, de la falta de democracia se coja este país. Nosotros seremos muy claros en nuestro propósito de llegar a la presidencia, pero también estamos claros en que acompañaremos a Fajardo o a Abelardo si alguno de ellos es el que pasa a segunda vuelta. ¿Y qué tanto se acercan de Juan Carlos Pinzón, que no está dentro de la gran consulta? Hace pocos minutos habló Juan Camilo con él y más adelante lo veremos. Pues yo creo que él ya pidió entrada y espero que entre, porque yo creo que aquí hay que recoger la mayor cantidad de gente buena que quiera trabajar por Colombia en un espectro ideológico amplio. Aquí no somos iguales. Yo encuentro ahí personas todas muy buenas, inteligentes y comprometidas, pero con las que he tenido también discrepancias a propósito del Acuerdo de La Habana, de la impunidad de las FARC, a propósito de tantos temas, pero yo creo que aquí hay una cosa superior, la libertad.
la democracia y la seguridad. Candidata, déjeme devolver al nombre que le mencionaba porque se me quedó una cosa ahí. ¿Es cierto que Abelardo de la Espriella no le contesta el teléfono? Pues no sé si no lo recibiría. Yo lo llamé a saludarlo, como llamé al doctor Sergio Fajardo y a todos los candidatos que hay en esta contienda, pero no tuve ocasión de hablar con él. Entonces es que me preguntaban que el que me había dicho. No, yo la verdad no he tenido ocasión de hablar con él para decirles que me haya dicho, pero no creo que haya ahí nada distinto a que seguramente en los tiempos de campaña hay muchos mensajes y cuando uno no tiene un teléfono grabado, pues se demora en contestarlo. ¿Y Sergio Fajardo sí tiene grabado su teléfono? ¿Le ha contestado? ¿Han Él hablado me en estas contestó últimas horas? amablemente, me contestó, pues yo por supuesto no estaba llamando a nada distinto que presentar un saludo y decirles pues que van a contar con una competidora leal y respetuosa, que creo que es lo que uno tiene que decir cuando llega a una contienda de estas, porque aquí por sobre todo está Colombia y el respeto a los líderes que los colombianos quieren. El tema de su compañera, María Fernanda Cabal, compañera de lucha, competidora hasta hace poco, pero hoy ustedes compiten por un solo camino, el camino del Centro Democrático y la presentación ante la Corte Constitucional de esa propuesta frente a la emergencia económica ya decretada por el gobierno. ¿Qué se ha hecho? Bueno, aquí estamos trabajando porque es que nosotros no podemos dejar que un gobierno siga atropellando la ley. Las emergencias económicas son cuando pasa un hecho que usted no podía predecir. Sí, es una emergencia. Hay un terremoto, hay una inundación, hay un COVID, pero aquí no ha habido nada. Aquí lo que es un gobierno derrochón con falta de disciplina fiscal, que entre otras cosas no le alcanza ninguna plata, porque acaba de sacar unos bonos por 23 billones de pesos. Oiga, pues, endeudándonos en 23 billones de pesos adicionales cuando ya debíamos 1.138.000 millones de pesos, la deuda más alta de la historia de Colombia. Con una cosa además bien grave, que normalmente esos procesos de emisión de bonos se hacen con concursos, con licitaciones. Aquí lo entregaron a dedo, pagando el 13.5% en dólares. ¿A quién le dieron ese negocio? Sabrosos los negocios que hacen. Por supuesto, les vamos a tumbar ese decreto de emergencia económica. Y desde aquí invito a los colombianos a no pagar a la desobediencia civil, porque no podemos seguir permitiendo que este gobierno dilapide y coja plata simplemente para elecciones, cuando no le ha cumplido a los colombianos más pobres, no ha hecho vías, no ha hecho vivienda, nos tiene sin gas, donde nos tiene con el sistema de salud colapsado, cuando ni siquiera está gastando en seguridad porque nos tiene entregado a los grupos ilegales. Nosotros no podemos dejar que este gobierno siga irrespetando la Constitución y la ley. Frente a ese negocio, ya no hay vuelta atrás, está hecho. Pues ese negocio está hecho, pero por supuesto aquí le caben investigaciones, porque es que cómo es que entregan un negocio de ese tamaño a una persona y ni siquiera hubo concurso, discusión, ofertas, pero con esos intereses. Es que usted sabe lo que es el 13.5% en dólares. Esto es una atrocidad lo que le ha hecho Petro a este país. Como repito, este Petro nos tiene con la deuda más grande de nuestra historia. Ojo pues, más grande que el COVID. Sin COVID. Me gritó el otro día una señora, es que Petro es pro que el COVID. Candidata, déjeme volver al terreno político. ¿Usted se le vienen más nombres en esta consulta? Bueno, yo creo que estamos a la espera del doctor Juan Carlos Pinzón, del doctor Peñalosa, de Daniel Palacios. Yo creo que aquí hay que hacer lo que había dicho el presidente Uribe, una consulta desde Abelardo hasta Fajardo. Si Abelardo y Fajardo no quisieron, todos los demás debemos persistir en el ánimo de unidad, porque es que hay unas amenazas muy grandes de estatismo, de la paz total, de la violencia que se está comiendo este país por las decisiones de este gobierno y tenemos que estar unidos para enfrentarlo y para poder defender a Colombia y sacarla adelante. Este país tiene mucho futuro y hay que buscar toda la gente buena para ponernos a trabajar en solucionar los problemas de los informales, de la pobreza, Sí. de los jóvenes que tienen hoy falta de oportunidades y que están dedicados a ni estudiar ni trabajar. Hay que convertirlos en sisis. Y yo creo que hay mucho por hacer. A mí me emociona la política como un medio para cambiar el mundo, para no solamente soñar un país mejor, sino ponerse las manos y trabajar por construirlo.
Sí, candidata, el capital electoral uribista en el país, pues es muy importante, el capital que ustedes tienen electoral. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Usted tiene el temor de que en primera vuelta ese capital electoral uribista se divida en dos nombres, entre usted y Abelardo de la Espriella? Yo creo que en la consulta, como el doctor Abelardo no está, pues definitivamente todo el uribismo va a estar con nosotros. Y también, hoy es muy claro que el presidente Uribe tiene candidata, que la candidata es Paloma. Y estamos convencidos que Colombia lo que necesita es volar. Déjeme pensar políticamente mal. Usted dice, está conmigo el presidente Uribe, el expresidente Álvaro Uribe. ¿Está segura que va a estar todo el tiempo con usted? Porque es que en política, como se dice en política y en el Congreso, una firma no se le niega a nadie, pero los apoyos a la hora del té pueden cambiar. Absolutamente convencida de que el presidente está conmigo y estará conmigo. Yo llevo a su lado más de 13 años. Si alguien que conoce al presidente Uribe, que ha estado en todas las batallas a su lado, soy yo. Conozco su lealtad, su amor a este partido, su compromiso y su palabra. Él cuando da la palabra, la cumple independientemente. Tenemos una anécdota y es que hay una palabra que no cumplió. Y era un caballo que le regaló a Chávez y que no le entregó. Y yo le digo, bien que no lo haya entregado, presidente. Candidata, déjeme hacerle esta última pregunta. ¿Usted ve a Abelardo de la Espriella dispuesto a cargarle la maleta a usted? Hombre, yo creo que aquí todos tenemos que tener la generosidad de entender que hay una cosa más grande que es Colombia y que no podemos permitir que caiga en las manos del heredero, el papá de la paz total, el que quiere estatizar todos los sectores de la economía que le parezcan fundamentales. Es que imagínese que este candidato nos está diciendo desde ya que él lo que cree es que todos los sectores que son fundamentales en la economía tienen que ser estatales. O sea, no solamente van a estatizar la salud, las pensiones, sino que seguramente van por la banca, la minería, quién sabe qué tantos sectores. Aquí hay una cosa que es que uno tiene que entender, un país aguanta un régimen totalitario como este, un país aguanta los problemas que puede tener el país en términos del estrés institucional, del maltrato a las instituciones, a la prensa, a la oposición, pero dos gobiernos les dan mayorías en todas las instituciones. Terminamos con un Banco de la Sí, República emitiendo plata, terminamos con una Corte Constitucional avalándoles todas las cosas que se les ocurren. claro. Sería el final de nuestra democracia. Pero ahí me habló con el deseo. Ahora, la paloma que piensa con la realidad, ¿cómo ve el terreno? ¿O no lo ve tan probable? Vea, yo la verdad creo que el doctor Abelardo de la Espriella tiene un infinito amor por este país. Y él lo ha dicho, cargará la maleta de quien gane y estoy segura de que así va a ser, porque es que aquí todos entendemos la gravedad de lo que podría significar que Colombia volviera a caer en un gobierno como este, porque ya no sería el primer intento, ya nos vamos por ese abismo del que las naciones difícilmente regresan. Le dan el premio Nobel a María Corina, una luchadora incansable por la recuperación de la democracia en Venezuela. Pero fíjese que si el presidente Trump no actúa, no hay Nobel, no hay elección que usted gane, no hay nada que pueda hacer. Mire Cuba, cómo lo empobrecieron y lo destruyeron. Yo creo que aquí los colombianos tenemos que entender que una cosa es la izquierda y una cosa muy distinta es el régimen autoritario al servicio de la criminalidad que nos quieren imponer. Déjeme pensar ahí, ¿qué podría pasar en un gobierno suyo frente al régimen Maduro? Uno. Y dos, el tema de la seguridad. Sí. Lo que ocurrió, por ejemplo, en estas últimas horas en el departamento de Chocó. Secuestrados, soldados, oficiales. Tema delicado. Esas dos inquietudes. Vea, yo estoy convencida de que el presidente Trump va a sacar a Maduro y que en el 2026, cuando yo me posesione, vamos a trabajar con el mundo y con María Corina para reconstruir Venezuela, porque los vínculos que hoy tenemos entre Venezuela y Colombia se van a convertir en un pilar fundamental para el desarrollo de ese país, para la reconstrucción de ese país, y le va a traer también muchos beneficios a Colombia. En el tema, por supuesto, de qué va a pasar con Maduro,
yo espero que se vaya. A mí me ha impresionado mucho que hayan quienes dicen que es que el problema de la soberanía latinoamericana frente a los Estados Unidos, creo que están bien confundidos. El problema de la soberanía latinoamericana no se pone en entredicho porque Estados Unidos ayude a quien ganó las elecciones a recuperar el poder. El problema de la soberanía latinoamericana se pone en duda cuando tenemos grupos narcoterroristas llenos de plata tomándose ese territorio, extorsionando, secuestrando, acabando con la libertad de este país, de estos países. El destino de Latinoamérica no puede estar ligado a los negocios de narcotráfico. Mire el daño que le hacen a México, mire el daño que le han hecho a Venezuela y mire el daño que nos hacen a nosotros. Usted me estaba hablando de los policías secuestrados. ¿Y qué tal los soldados? ¿Y qué tal los policías? 10 horas resistiendo en el municipio de Buenos Aires, Cauca, esperando por ayuda y nadie llega. Uno tiene que darse cuenta que este gobierno aparecía como negligente frente a los grupos criminales, pero hoy hay que decirlo, así como tuvieron el cartel, el pacto de la picota, ahora parece que tienen el pacto de los carteles, porque les han dado todas las concesiones. Liberaron a Calarcá, que lo tuvieron capturado, pero no contentos con eso, le nombraron, le volvieron a meter en la fuerza pública fichas que trabajan con él, y entonces dicen que es que no sabían nada, pero salen a defenderlos. Eso es grave lo que le está pasando al país. Los colombianos tenemos que abrir los ojos. Candidata, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muchísimas gracias, Juan Carlos y Juan Camilo. Una feliz Navidad para ustedes, para todos los televidentes. Que el Niño Dios le traiga miles de bendiciones a los hogares colombianos y que para el próximo año nos dé discernimiento para elegir bien, para que este país salga adelante y para que podamos soñar con un futuro más parecido al que nos merecemos. Un abrazo cariñoso.